Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos a este webinar conjunto entre los comités de cardiología del ejercicio y de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Vamos a tratar de que en esta próxima hora entender el rol del ejercicio en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y tenemos la enorme satisfacción de tener expositores de lujo como son el doctor Subiría, la doctora Gemma Martín, el doctor Kriskovich, que van a exponer eh, este aspecto de este verdadero monstruo de múltiples raíces y a veces poco conocido en su nacimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos sacar en claro de esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y el ejercicio. Así que bueno, para comenzar, vamos a comenzar con el doctor Facundo Subiría, que es miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar, ecocardiografista, cardiólogo, compañero de trabajo mío también hasta hace poco tiempo. Así que bueno, Facu, todo tuyo, podés compartir. ¿Estamos bien ahí? Está Roque. perfecto, estamos muy Perfecto. bien. Bueno, muchas gracias, Roque, por la presentación. Bueno, gracias a los organizadores, a Pau y a Pablo Nazca también, del Comité de Insuficiencia Cardíaca, por darle forma a esta actividad. Y bueno, yo a lo que me voy a abocar es a intentar dilucidar si la intolerancia al ejercicio es solo un síntoma dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o hay algo más que une estos dos eventos clínicos o hay algún fenotipo a descubrir, algún abordaje específico que tengamos que tener en cuenta. Y la idea es que después de esta charla, los dos comités, el de insuficiencia cardíaca y el de ejercicio, se den un fuerte abrazo y nos vayamos todos a los consultorios a prescribir ejercicio físico y rehabilitación. Bueno, esto es algo que ya sabemos, que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es cada vez más prevalente y porque la población cada vez es más añosa, representa un 50% de los cuadros de insuficiencia cardíaca en los registros y si consideramos a los adultos mayores, especialmente mayores de 60 años y mujeres, puede representar casi hasta el 90% de los casos. Hasta no hace mucho tiempo teníamos una mirada bastante cardiocéntrica de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, tal es así que los criterios diagnósticos siguen siendo estrictamente cardíacos. Tenemos que documentar la presencia de disfunción diastólica por métodos de imágenes o por biomarcadores. Pero esto nos llevó a muchas frustraciones, sobre todo en el campo de los ensayos clínicos, considerando que cuando intentábamos buscar drogas que mejoren la poscarga, que mejoren la función diastólica, fracasaban una tras otras. Este concepto ha cambiado recientemente y ya sabemos que el síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un síndrome que abarca múltiples órganos, que considera múltiples comorbilidades, que finalmente tienen como vía final común esta disfunción diastólica en el ventrículo izquierdo, pero que están estrictamente relacionados a la edad, a síndromes metabólicos, a inflamación y a múltiples comorbilidades, como les digo. Entonces, vamos a intentar quitar esta mirada cardiocéntrica y hablar un poco sobre la intolerancia al ejercicio en este contexto. A los fines de contextualizar, la intolerancia al ejercicio es la incapacidad de sostener un esfuerzo físico predicho para la edad sin desarrollar síntomas como disnea o fatiga. Esta definición guarda muchos puntos en común a la definición clásica de insuficiencia cardíaca, y la verdad que este gráfico resume toda la charla en el sentido de que me parece súper interesante tomar a la intolerancia al ejercicio y a la inactividad física como un continuo que tiene una etapa inicial en donde se constituye como un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sumado a otros elementos como el envejecimiento, la obesidad, estados proinflamatorios, y también, una vez que se desarrolla el síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada,
la intolerancia al ejercicio como un síntoma, que lo es, que afecta la calidad de vida del paciente y que además se constituye un factor pronóstico en cuanto al riesgo de congestión y hospitalizaciones y potencialmente el riesgo de aumentar mortalidad en este grupo. Entonces, es importante esta consideración de la intolerancia al ejercicio como un continuo y no solamente como un síntoma en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Fíjense en este gráfico cuán importante es la valoración y el abordaje de la intolerancia al ejercicio si consideramos que el umbral, el pico promedio de consumo de oxígeno en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada está un 21% por debajo del umbral de independencia funcional de los pacientes. Es decir, fíjense cuánto afecta la calidad de vida de los pacientes si no consideramos otras actividades más complejas, ¿no? En donde la diferencia es mucho más amplia. En este gráfico también lo que podemos ver es que, en contra de lo que uno podría presuponer, los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada tienen una capacidad funcional bastante similar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y de hecho, pacientes con trasplante cardíaco tienen mejor capacidad funcional cuando se los compara bajo estas mismas condiciones. Entonces, antes de abordar el tema desde el punto de vista macro, me gustaría dar como un concepto general de lo que es el envejecimiento y la intolerancia al ejercicio. ¿Por qué? Porque esta es una patología propia del envejecimiento, propia de la edad. Y fíjense qué relación hay entre estos dos fenómenos, porque entre los 20 y 40 años el consumo de oxígeno máximo cae entre un 3 a 6% por década, pero después de los 70 años esta caída se acerca a más de un 20%. Entonces, ¿cómo se explica este fenómeno? Bueno, desde el punto de vista molecular y subcelular, se ha descubierto algunas cosas bastante importantes, desde no hace mucho tiempo, y quiero transmitirle algunos de estos conceptos. Uno de ellos es la senescencia celular. Yo creo que estarán más o menos familiarizados en el concepto de senescencia celular, que tiene que ver con el acortamiento progresivo de los telómeros en los cromosomas, y que es un mecanismo de homeostasis propio de la célula que hace que tenga una capacidad limitada de multiplicarse. Es la forma en la que envejecen las células. Pero cuando hay factores ambientales como la disfunción mitocondrial, como la hiperglucemia y otros estresores externos, este proceso de acortamiento de los telómeros tiende a ser más agresivo y se producen fenómenos de envejecimiento patológico que no afecta solamente a las células del miocito, sino que también pueden contribuir a disfunción del miocardio, a afectación del músculo esquelético, disfunción del endotelio, cambios en la grasa, en el adipocito y cambios en la regulación del sistema nervioso autónomo. Hoy por hoy lo que podemos ver es que hay varias líneas de investigación buscando nuevas moléculas y nuevas herramientas desde el punto de vista de la actividad física, las medidas higiénico-dietéticas para disminuir este proceso de senescencia celular. Y en este sentido también quiero contarles acerca de este concepto que es la autofagia, que tomó mayor relevancia desde 2019, 2016, donde ganan premio Nobel investigadores japoneses que describen los mecanismos intrínsecos de este proceso. La autofagia es un mecanismo que tienen las células para también conservar su homeostasis y para remover proteínas mal plegadas, como es el caso de los amiloides, por ejemplo, y remover organelas disfuncionantes, como mitocondrias gigantes, restos de ADN mitocondrial. Este proceso de autofagia disminuye el proceso de envejecimiento celular. Esto ya se sabía desde hace tiempo, pero se han empezado a conocer los mecanismos intrínsecos de la activación de la disminución de la autofagia que se produce a lo largo de la edad, y hoy por hoy existen muchas líneas de investigación tendientes a buscar nuevas moléculas que intervengan en las distintas fases del proceso de regulación de autofagia.
por ejemplo, en la que respecta al NAD y a la activación de los genes de sirtuina, a la inhibición del mTOR por la rapamicina, por la deprivación calórica, el ayuno, y finalmente la inhibición de moléculas como la NLRP3 o inflamasomas que tienen vinculación en la regulación de la autofagia. Entonces, estos objetivos y estas nuevas dianas terapéuticas para disminuir el proceso de envejecimiento están adquiriendo un nuevo rol en el abordaje de la intolerancia al ejercicio y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Algunas están en fase de investigación básica, otras están entrando a fases de ensayo clínico. Ahora, volviendo un poco a lo terrenal y a la realidad, voy a hacer una breve mención de la vieja y querida ecuación de Fick para comentarles de cuáles son los determinantes del consumo de oxígeno. Y bueno, ya sabemos claramente que esto es dependiente del gasto cardíaco y de la diferencia arteriovenosa del consumo periférico de oxígeno. En cuanto a lo que respecta al gasto cardíaco, los determinantes son los viejos y conocidos frecuencia cardíaca y volumen sistólico, y en cuanto a la diferencia arteriovenosa, aparecen otros elementos importantes, pero básicamente tiene que ver con el consumo de oxígeno periférico, la función mitocondrial y musculoesquelética. Este cuadro es bastante completo en ese sentido, como para hacer esquemática cuáles son los factores que intervienen en la intolerancia al ejercicio, factores centrales y factores periféricos. Dentro de los factores centrales, hablábamos recién de la frecuencia cardíaca. Bueno, la incompetencia cronotrópica es uno de ellos, la disminución de la reserva contráctil del ventrículo izquierdo, la alteración de la vasculatura pulmonar del circuito derecho y la disfunción del acople ventricular arterial, la disfunción auricular y la presencia de arritmias. Y por otro lado tenemos todos los factores periféricos, dentro de los cuales quiero mencionar algunos importantes, como son la miopatía esquelética y la disfunción endotelial, la disfunción pulmonar y la anemia. Todo esto en un contexto mediado por fenómenos proinflamatorios y metabólicos que muchas veces tienen que ver con la obesidad, la resistencia a la insulina. Voy a mencionar brevemente algunos de ellos que me parecen relevantes a los fines de contextualizar un poco la temática de la charla. Uno de ellos es la incompetencia cronotrópica. En algunos de los registros de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, hasta un 70% de los pacientes están medicados con beta bloqueantes, por ejemplo, con niveles de evidencias bajos, en realidad, en la actualidad. Ahora bien, resulta de suma importancia identificar cuál es el grupo o el subgrupo de pacientes que presentan insuficiencia cronotrópica, ya sea de la causa que fuere, porque hay publicaciones en ese sentido que la retirada de beta bloqueantes en este grupo de pacientes produce una mejoría de la clase funcional en pocas semanas. Fíjense cuán importante es el abordaje en este sentido y para mejorar la calidad de vida y la capacidad funcional de nuestros pacientes. El otro concepto que me interesa transmitir es el de atrofia cardíaca. Esta explicación fisiológica o fisiopatológica ya se conoce desde hace mucho tiempo, pero ha retomado un valor últimamente y tiene que ver con los cambios que suceden o el remodelado nocivo que sucede en el ventrículo izquierdo en los pacientes sedentarios, en los pacientes con inactividad física, en contraposición del remodelado que surge de los pacientes que realizan actividad física en forma habitual. Básicamente se tratan de corazones pequeños, con menos compliance, con menos reserva contráctil y con una capacidad de respuesta al volumen de fin de diástole mala, digamos. Igual estos cambios que se observan en más o en menos no son lineales y siempre están determinados por factores epigenéticos, por el sexo, por la edad, por el nivel de entrenamiento, por la intensidad del entrenamiento. Entonces, pero es importante, considero que es importante identificar este fenotipo dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Se trata de corazones pequeños con mala reserva contráctil, como vemos en estas imágenes esquemáticas. Son pacientes que tienen fracción de eyección
elevada, basal, que manejan volúmenes de fin de diástole bajos, incluso fracciones de eyecciones supranormales, ahora que se habla tanto de este fenómeno, pero con escaso aumento de esta fracción de eyección durante el estrés, durante el esfuerzo. ¿Bien? Como podemos ver acá en algunas de estas curvas, como las curvas de presión-volúmenes, que tanto recordaremos de fisiología, también son ventrículos que acomodan muy mal el volumen de fin de diástole, generando elevaciones bruscas de las presiones de fin de diástole, con la consiguiente generación de síntomas y de congestión pulmonar. Ahora, este subgrupo de pacientes dentro de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es bastante prevalente, poco prevalente. Bueno, algunos trabajos como el ePreserve, que estudiaba el ibersartán en pacientes con fracción de eyección preservada, muestra, de acuerdo a la morfología del ventrículo izquierdo, que hasta un 30% de los pacientes no presentan la clásica hipertrofia que uno espera encontrar, sino que presentan un remodelado concéntrico. Y el remodelado concéntrico no indica ni más ni menos que la presencia de una cavidad ventricular pequeña. Y cuando analizamos la relación o el impacto de la geometría ventricular en la capacidad del ejercicio físico, vemos que no es el índice de masa al cual tanto le prestamos atención el determinante o el mejor determinante de la capacidad funcional, sino que el espesor relativo mantiene una mejor correlación con la capacidad de ejercicio medida en METs. Y el espesor relativo, casualmente, lo que está indicando es que es la relación entre la cavidad del ventrículo izquierdo con respecto a la superficie corporal del paciente. Tal es así que este subgrupo ya ha sido identificado incluso en algunos ensayos clínicos como en el grupo del TOPCAT, y se identificó este subgrupo de pacientes más añosos, más frágiles, con ventrículo remodelado concéntrico, con mayor aumento de las presiones de fin de diástole, con mayor aumento de los péptidos natriuréticos. Entonces, esto lo que plantea esta diapositiva es un modelo de evaluación global en donde no se tiene tan solo en cuenta la función diastólica del ventrículo izquierdo, sino que es importante en la prueba de estrés valorar la fracción de eyección basal y post-esfuerzo, el strain longitudinal para evaluar la función sistólica de las fibras longitudinales del ventrículo izquierdo, el strain o la función auricular y el acople ventrículo arterial derecho mediante la utilización del TAPSE y presión sistólica de la arteria pulmonar para hacer una evaluación de todos los componentes que influyen en la función o en la disfunción diastólica del corazón. Por último, quiero mencionarles el aspecto del otro 50% del mecanismo, que es la función periférica o la disfunción periférica. Y en este sentido, hablarles un poco de la miopatía de músculo esquelética en la intolerancia al ejercicio y en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este mecanismo de sarcopenia que está relacionado claramente a la edad, también tiene componentes ambientales y proinflamatorios que generan este deterioro en el músculo, que tienen que ver con la resistencia a la insulina, con dislipemia, con la obesidad, y esto conlleva por varios mecanismos que tienen que ver con la disfunción endotelial, la disminución de la capilarización del músculo, la disminución de la respuesta anabólica por la disminución de las hormonas sexuales con la edad, a generar este proceso de sarcopenia funcional que determina varios mecanismos que disminuyen la extracción de oxígeno periférica en los músculos, ya sea por disfunción mitocondrial o por procesos relacionados a la disminución de la función del endotelio. Entonces, este factor es clave que lo evaluemos y lo analicemos en los pacientes con intolerancia al ejercicio y con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y que lo tengamos en cuenta
como parte del abordaje terapéutico para mejorar a nuestros pacientes. Y por último, hacer una mención de este elemento clínico que hasta hace muy poco tiempo era solo una comorbilidad dentro de la insuficiencia cardíaca y que hoy por hoy es un target terapéutico, que es la obesidad. Ya sabemos que previo al desarrollo de la insuficiencia cardíaca, la obesidad es un fuerte predictor o un factor de riesgo para su desarrollo, que casi el 85% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada tienen sobrepeso u obesidad, y que además es un predictor de eventos, porque determina peor calidad de vida e intolerancia al ejercicio, pero también mayor mortalidad global. Y que los efectos de la obesidad son centrales, pero también periféricos, afectan en forma directa la mecánica cardíaca, pero también, como vimos recién, tiene mucho que ver con el componente periférico de la intolerancia al ejercicio. Y más allá de la obesidad en sí, definida como el índice de masa corporal, acá lo que más nos importa tiene que ver con la adiposopatía, tiene que ver con la distribución de la grasa visceral, que es la que finalmente agrega estos efectos proinflamatorios y vasoactivos que empeoran o desencadenan la insuficiencia cardíaca. Fíjense cómo en esta publicación de Jack y en este estudio, después de un análisis multivariado, la distribución de la grasa intraabdominal se comporta como un predictor o como un predictor de peor clase funcional cuando se evalúa la distancia en el test, en el test de la marcha de 6 minutos, aún sobre la distribución de grasa epicárdica y otras variables. Un Tal minuto, es Facu. así que, y esta es la última diapositiva, tal es así que las intervenciones actuales están en la tendencia de buscar tratamientos directos para la obesidad, como son los análogos GLP-1 o los análogos duales, con algunos resultados alentadores en ese sentido. Como conclusiones, quiero decirles que la intolerancia al ejercicio debe ser interpretada como un continuo en la evolución de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que debemos abandonar la visión cardiocéntrica del problema, considerar evaluaciones funcionales completas para interpretar los síntomas, realizar, bueno, o apoyar los nuevos abordajes en la investigación en lo que es envejecimiento y obesidad, y, por supuesto, darle un rol a la medicina del estilo de vida en la prevención y el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Facu. Excelente revisión. Vamos a darle lugar y tiempo a Jorge para que prepare su charla. Eh, el doctor Kreskovich, expresidente de nuestro comité, especialista en cardiología del ejercicio y en cardiología, y es especialista en test cardiopulmonar, y casualmente de esto nos va a hablar ahora, el rol del test cardiopulmonar entonces en nuestros pacientes con fracción de eyección preservada en la evaluación de la vida. Jorge, cuando quieras. Acá estamos en 2 segunditos que, para poder compartir, que está Ahí, ahí. No, pero nos están viendo en versión. sí, falta presentación. ¿Ahí ven en forma de Ahí está, presentación? perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias al comité, a ambos comités de ejercicio y de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar por la invitación para estar participando de este webinar. Me toca charlar y después de la excelente presentación de Facundo y ahora y hacer unos comentarios para el final en relación a eso, y continuando con esto en la evaluación de este perfil de pacientes, vamos a charlar un poquito de qué nos puede aportar el test cardiopulmonar en la práctica o la aplicación práctica de esta prueba en los pacientes con disnea e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, sin conflictos de interés, vamos a hablar un poco de la disnea en el paciente con sospecha de falla cardíaca con función preservada, algunas generalidades del test cardiopulmonar y cómo podemos interpretar los resultados y qué nos pueden aportar esta prueba.
Pensemos que en un paciente con sospecha de fallo cardíaco o con insuficiencia cardíaca preservada, en realidad empezamos a sospechar desde que el paciente concurre con disnea. Y en el perfil de un paciente que puede tener disnea, pensemos como algo que nos decía Facundo, desde la obesidad que arranca y que muchas veces tienen un componente de obesidad, él comentaba hasta en un 85%, yo tenía otra referencia, pero 3 de cada 4 seguro, con lo cual ya estamos hablando ahí de un componente donde la misma obesidad juega un rol y puede generar disnea en sí misma. Pensemos que también el paciente obeso habitualmente viene acompañado de una baja masa muscular, o sea, el paciente con un exceso de masa grasa, tiene un factor de comorbilidad muy significativo que es la sarcopenia acompañante, y a partir de ahí, con ese componente periférico disminuido, esa masa muscular periférica disminuida, ya tiene un componente adicional para tener disnea. Pensemos en que también estos pacientes pueden tener una deficiencia de hierro y una anemia acompañante, y también en muchos casos nos encontramos con un paciente que es EPOC como comorbilidad. Entonces, se trata de un paciente donde hay múltiples causas que pueden hacer que le falte el aire, que tenga esa disnea. Y esos componentes pueden estar todos presentes simultáneamente, y muchas veces no es sencillo decir qué le está causando la disnea a ese paciente, si es congestión, si es ese componente periférico, si es la anemia. Y bueno, en todo este contexto es donde el test cardiopulmonar nos puede ayudar a dilucidar. Como lo decíamos, desde que el paciente está en reposo y a partir de la ecuación de Fick, si vemos ese contenido arteriovenoso de oxígeno en mililitros, cómo va aumentando, y el gasto cardíaco de ese individuo a partir de que empieza a hacer actividad física, vemos cómo van influyendo distintos componentes, como la anemia probablemente no le permita pasar de un umbral ventilatorio, pero resulta que en un paciente normal ya se ve disminuido en el paciente POC, pero ni hablar en el paciente con insuficiencia cardíaca con función preservada, donde puede tener una limitación muy significativa. Pensemos que cuando nosotros estamos evaluando el consumo máximo de oxígeno, y por la ecuación de Fick, que nombraba hoy Facundo, nos encontramos que es el producto del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Pero este gasto cardíaco está representado a toda una serie de componentes centrales y periféricos. Vamos a tener la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, ese volumen sistólico que corresponde a la diferencia entre el volumen de fin de diástole y de sístole, cómo la precarga y la compliance influyen en ese volumen de fin de diástole, y ese volumen de fin de sístole relacionado con la poscarga y la contractilidad. Fíjense cuántos elementos en un paciente con una sospecha de disfunción diastólica va a tener alterado. El problema en la compliance, puede tener problemas también de algún problema de contractilidad, el problema de la poscarga en esa hipertensión que muchas veces puede tener acompañando a este paciente. Y ni hablar del componente de diferencia arteriovenosa de oxígeno, donde vamos a ver que va a depender de que el contenido arterial, del contenido de hemoglobina que tenga, de la presión alveolar de oxígeno, cómo ventila, la difusión pulmonar que haya, y del contenido venoso dependiendo de la masa muscular y de la capacidad de extracción de oxígeno. El nivel para esto, el nivel de entrenamiento que se va a ver directamente reflejado en los capilares, en las enzimas oxidativas y cómo le llega sangre a ese músculo. En todo este contexto, cuando un paciente tiene un componente periférico disminuido porque tiene un componente muscular disminuido porque no tiene enzimas oxidativas, ese contenido venoso se ve ampliamente alterado. Entonces, este consumo está definiendo la métrica que tiene los límites del sistema cardiopulmonar. Ahora, en esta prueba que nosotros vamos a realizar, pensemos que es un protocolo que habitualmente buscamos una duración no más de 12 minutos como máximo, entre 10 a 12 minutos. ¿Por qué? Porque más allá de ese tiempo, el individuo ya va a tener una fatiga más bien muscular o periférica y no necesariamente central, o sea, no necesariamente dando el máximo esfuerzo cardiovascular y cardiopulmonar posible. Por eso es que buscamos que la prueba de esfuerzo el protocolo se va adaptando a cómo va respondiendo el paciente, y nosotros, de acuerdo a la evolución de las curvas de consumo y de producción de CO2, vamos a ir aumentando progresivamente el esfuerzo.
Esto es lo que les decía, se va tomando el control manual de la carga y se adapta el protocolo al paciente y no el paciente al protocolo. ¿Qué variables vamos a evaluar en este test cardiopulmonar? Múltiples como el consumo máximo de oxígeno o consumo pico. La diferencia de esto depende de si realmente hace una meseta en el esfuerzo máximo y a partir de ahí nosotros decimos si más allá, por más que siga aumentando la carga, no aumentó más ese consumo de oxígeno o si vimos el pico y empezó el descenso. En ese caso se habla de consumo pico. Pero en síntesis es el máximo consumo alcanzado. Si hay meseta es el máximo y si no es el pico. El pulso de oxígeno, que es esa división del VO2 por dividido la frecuencia cardíaca. El pulso de oxígeno es la variable que a nosotros nos está reflejando la contractilidad. O sea, es una variable muy importante que nos va a decir a partir de qué momento el ventrículo ya no puede seguir incrementando su consumo de oxígeno por cada latido. Entonces nosotros vemos como una meseta. La curva normal, ahora lo vamos a ver, tiene un incremento inicial y posteriormente tiene un incremento menos marcado. Pero cuando se ve una meseta, esto nos está diciendo que ese ventrículo alcanzó un límite y ahí nosotros podemos evaluar a partir de qué carga, con qué frecuencia cardíaca está y nos puede sugerir si hay algún componente isquémico asociado, por ejemplo. El umbral ventilatorio, vamos a ver que hay distintas formas, distintos umbrales que nos van a aportar una relación muy importante. El RER o la tasa de intercambio respiratorio, que es la relación entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno. Esto nos habla de qué nivel de maximalidad tiene la prueba, o sea, cuánto realmente alcanza, si es insuficiente, su máxima o máxima. La eficiencia ventilatoria. Esto quiere decir cuánta ventilación necesita para lavar la cantidad de CO2 producida. Si esta relación es más alta, quiere decir que necesito ventilar más para poder lavar la CO2, quiere decir que tengo algún componente que me altera la difusión. Entonces, ¿dónde se ve esto en un paciente en este perfil? Cuando, por ejemplo, el paciente estamos evaluando con disnea y que sospechamos que pueda tener una insuficiencia cardíaca y pensemos que puede tener cierto edema intersticial, que esto dificulte la difusión de la CO2. Entonces, este parámetro en este perfil de pacientes lo asociamos directamente a las presiones de llenado. Después, la eficiencia del consumo máximo de oxígeno o UES, que esta es una variable de cálculo que se utiliza especialmente en las pruebas submáximas para predecir cuál es el esfuerzo máximo que pudo haber alcanzado ese paciente. La oscilación ventilatoria, que es una variable que quiere decir que tiene que ver más con la mecánica de ventilación del paciente, que implica mucho del desgaste que tiene, pero que es, digamos, más fuertemente asociada en los pacientes con fallo sistólico, y la reserva respiratoria, o sea, la capacidad realmente de ventilar y de usar esa reserva que tiene, que muchas veces hay que ver cuánto de esto le puede estar generando o no limitación. Obviamente las variables que conocemos habituales de una prueba ergométrica, la respuesta de la frecuencia cardíaca, la curva de evolución de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la presencia de arritmias, obviamente cambios electrocardiográficos. Pensemos también acá que en la frecuencia cardíaca es tan importante la velocidad de ascenso y la velocidad de respuesta, como también el tiempo que está en carga pico y cómo se recupera. Eso también a nosotros nos va a hablar de la respuesta que tiene este paciente al ejercicio, del nivel de entrenamiento y nos puede hacer empezar a dar información de las posibles causas de disnea que pueda tener. El poder cardíaco máximo, que tiene que ver, que es el producto de pulso de oxígeno por la tensión arterial, y esto es medido en watts. La reserva cardíaca, que tiene que ver con ese poder cardíaco máximo menos el basal, también medido en watts. PET-CO2, que es la presión parcial pico de CO2 al final de la expiración, y esto también hay que ver la evolución porque sí, es importante, sobre todo en la medición del umbral anaerobio. ¿Cuándo indicamos test cardiopulmonar en este perfil de pacientes? Tiene muchas otras indicaciones también, pero en este perfil de pacientes pensemos que viene el paciente con disnea de esfuerzo o con una intolerancia al ejercicio y entonces encontrar el diagnóstico diferencial, el por qué.
en la evaluación diagnóstica y pronóstica de la insuficiencia cardíaca, para la prescripción del ejercicio, para tener pautas del entrenamiento y la rehabilitación. Ahora nos va a hablar Jimena de la importancia de cómo le cambia el pronóstico en la actividad a este paciente, y nosotros a partir de la prueba le podemos dar elementos para que el rehabilitador, el médico rehabilitador, pueda, digamos, adaptar el entrenamiento en la práctica, personalizar la práctica a lo que el paciente necesita, que le va a permitir tener resultados probablemente en menor tiempo. Y también para determinar qué efectividad están teniendo las intervenciones tanto físicas y farmacológicas. Como decíamos, uno de los primeros elementos es a qué consumo llega. El consumo pico que alcanza este paciente, esto es cuando hay una meseta y podemos hablar de consumo máximo. Si no tiene esta meseta, llegó a un punto y empieza el descenso, es que hablamos de consumo pico. Si el consumo pico es bajo, que es la primer variable y clara, y claramente en un paciente menor a 14 mililitros kilo minuto, hablamos de que va a tener probablemente un fallo cardíaco preservado, si bien hay otras causas que le pueden dar. El consumo pico es muy sensible, pero es muy poco específico, o sea, muchas patologías y muchas condiciones clínicas le pueden dar un consumo pico reducido, pero es el primer parámetro que a nosotros nos establece desde dónde arrancamos y desde cómo podemos mejorar después. Pensemos que en esa evolución vamos a detectar en esa evolución que va teniendo las curvas de consumo de oxígeno y de producción de CO2, y también la de frecuencia cardíaca habitualmente que es acompañando. Vamos a tener algunos puntos como el BT1, que es lo que llamamos el umbral aeróbico, o el BT2, el umbral anaeróbico, donde se va produciendo esta transición, un momento de intensidad ligera, moderada, momento en que va cambiando su perfil metabólico, y ese es el momento del umbral aeróbico, hasta que después pasa a un estado donde predomina francamente un metabolismo energético más anaeróbico, y es lo que llamamos el BT2. Esto es importante porque es información que le va a servir en qué nivel de carga, con qué frecuencia cardíaca, para que después podamos planificar la rehabilitación. Y esto mismo también hay distintas formas, como desde el punto de entrecruzamiento de las curvas, o también a partir de la curva de ventilación, cómo se modifica la curva de ventilación, la relación de VO2 con VCO2, o la de los equivalentes ventilatorios de O2 y de CO2, son también otras formas de determinar las zonas umbrales. Como decíamos, estas zonas umbrales van a identificar estos momentos de transición energética, y que son parámetros que sirven para la orientación, para la planificación del entrenamiento. Esto es lo que decíamos del pulso de oxígeno. Esto es de un paciente con un pulso de oxígeno normal. Fíjense que es la relación entre el consumo dividido por cada latido, o sea, por frecuencia cardíaca. Y acá pueden ver cómo va ascendiendo inicialmente francamente, y después tiene un punto de inflexión y continúa un ascenso, pero en una pendiente menos marcada. Esta es la curva normal. Ahora acá pueden ver cómo esta tiene una curva de ascenso y después de eso directamente tiene un descenso, o lo más frecuente que se ve es una meseta. Si nosotros vemos el pulso el de oxígeno así en meseta o decreciendo, tenemos que pensar que hay algo que está afectando fuertemente la contractilidad. Puede ser por el mecanismo mismo de falta de distensibilidad, o sea, por la disfunción diastólica que sea muy marcada, que con qué nivel de carga ya lo plantea. Puede ser que tenga un componente asociado como el problema isquémico. O sea, piensen que nosotros con la prueba lo que estamos viendo son parámetros funcionales, estamos viendo cómo está respondiendo. Inferimos qué le puede estar pasando, pero lo que estamos viendo es la respuesta funcional en cada situación. Este otro parámetro es lo que yo les decía hoy, la eficiencia ventilatoria, BE sobre BCO2, que tiene que ver cuánto de ventilación necesito para lavar la CO2 producida. Parámetro que se asocia directamente a el intercambio gaseoso, a la difusión del dióxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar o hematoalveolar. Entonces, cuando necesito más ventilación para poder lavar es porque la difusión no es buena,
y algo puede estar ocurriendo. Entonces, cuando esto se eleva por encima de 30, estamos hablando de que esa relación me habla de una posible congestión. Claramente, también mayor a 40. Acá hay que ver cómo se fue comportando en el paciente. Y ustedes me pueden decir, sí, un paciente que tiene fibrosis intersticial es un paciente de que seguramente va a tener también una BBCO2 alta. Bueno, en condiciones normales, la BBCO2 es un parámetro que arranca relativamente por encima de 30 y cae. Lo normal es que caiga por debajo de 30 a medida que el individuo empieza a lavar y se abren más capilares porque aumenta la capacidad pulmonar en el ejercicio. Abre zonas muertas. Entonces, o zonas de falla BQ. Entonces, eso implica de que en los pacientes con fibrosis el comportamiento es totalmente distinto. Directamente empieza alto y empieza el ejercicio y aumenta mucho más. En cambio, los pacientes con insuficiencia cardíaca empieza alto, tiene una primer caída y empieza a recuperar después. O sea, a partir de esto nosotros podemos decir, mira, este paciente guarda que a lo mejor lo que tiene es una hipertensión pulmonar ya fija y no necesariamente un componente de ventilación. Obviamente no nos va a poder diferenciar si es una hipertensión primaria, si es una hipertensión pulmonar secundaria, pero sí el comportamiento de las curvas es distinto, si bien no es patognomónico, en caso de que esto sea algo de una hipertensión pulmonar, sea congestión, el comportamiento de las curvas es diferente. Entonces, estos parámetros, como el poder circulatorio, la escala de Bohr, la eficiencia ventilatoria, demostraron ser muy significativos su evolución, el consumo pico de oxígeno, el poder circulatorio, el consumo del nivel del pulso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y otros parámetros que les decía que tenemos que evaluar es qué pasa en la recuperación. Fíjense esto, cuando tenemos un consumo pico y el tiempo que puede retardar. Esto es una cosa de que llega un consumo pico y empieza una recuperación, y otra de que llega un consumo pico y se retrasa la caída de la recuperación de ese consumo. O sea, sigue conteniendo un consumo alto ya en el post-esfuerzo inmediato. Estos parámetros del tiempo de retraso de la recuperación se asocian directamente a peor pronóstico, a mayor deterioro en calidad de vida y peor pronóstico. Esta es Dos ejemplos, una... Jorge, por favor. Sí, ya estoy terminando. Esta es una de las unas publicaciones muy interesantes del European Journal of Heart Failure del 2022, donde plantean, disculpen que no sé muy bien el gráfico, pero bueno, plantean específicamente el test cardiopulmonar dentro de la evaluación de la disnea del paciente con insuficiencia cardíaca y función de eyección preservada como uno de los parámetros claves en la definición diagnóstica y terapéutica, con los distintos valores que habíamos planteado, como el consumo pico, el OUES, el consumo al nivel al valor umbral, con qué frecuencia cardíaca está, y definiendo distintos parámetros, tanto como en la mecánica ventilatoria, como en la reserva respiratoria, en la BBCO2 para la eficiencia ventilatoria, etc. Como para terminar, el paciente con disnea, con baja tolerancia a la actividad física y sospecha de fallo cardíaco, es un paciente muy frecuente en nuestra consulta diaria, y el test cardiopulmonar es una herramienta potente, nos aporta luz para dilucidar qué es la causa de la disnea y para orientar la terapéutica. Pensemos que a veces dentro de este camino sinuoso que podemos tener en la evolución en la evaluación de estos pacientes, el test nos puede ayudar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente las dificultades que presenta este test para las dificultades y las bondades que tiene para estudiar a estos pacientes, porque realmente un test que nos es tan útil tanto a los comités de insuficiencia cardíaca, a nosotros mismos, y realmente nos brinda mucha luz en esa disnea en la que uno no sabe bien de dónde viene este verdadero análisis minucioso de toda la respuesta metabólica al ejercicio, hace que sea un test que creo yo que lo tenemos que hacer crecer mucho en cuanto a nuestra demanda clínica. Así que buenísimo, Jorge, muchas gracias por la claridad, como siempre. Y bueno, ahora tenemos a nuestra tercera disertante, la doctora Jimena Martínez. También Jimena ha sido presidenta de nuestro comité.
es especialista en cardiología y docente universitaria y referente en rehabilitación cardiovascular. Así que ella nos va a hablar sobre el rol que tiene el ejercicio en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Jimé, todo tuyo. Estás sin audio, Jimé, y sin presentar las diapositivas. Ahí vamos. Ahí está. Ahí estoy poniendo presentar, ¿sí? Y ahí vamos. Presentación con diapo. Ahí está. Ahí está. Bueno, para que cierre ahí. Estamos listos. Bueno, a mí me toca ahora hablar un poquito para cerrar. Seguramente muchísimas de las cosas que yo voy a decir ya las mencionaron y seguramente con mucha más claridad que yo. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI preservada, ¿sí? Por supuesto que, como mencionamos, en este ida y vuelta, y como ya mencionó Facundo claramente, esto la hice con FEI preservada, un síndrome clínico, una serie de factores de riesgo y fenotipos totalmente diferentes. Está con una incidencia y una prevalencia en constante crecimiento, y justamente la prevalencia es en una población más particular, predominantemente en pacientes mayores, mujeres, y muy estrechamente relacionado con los principales factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, cardiopatía isquémica, diabetes y FA. Y por otro lado, en este ir y vuelta entre la correlación entre estos dos parámetros, el ejercicio regular sabemos que reduce los eventos cardiovasculares, sí, la mortalidad en general, tanto en individuos sanos como en pacientes con enfermedad cardiovascular, donde entran este grupo de pacientes. La asociación entre la actividad física, el cardiofitness, la aptitud cardiorrespiratoria y la función cardíaca es clara, ¿sí? Y sabemos que la inactividad física es un fuerte predictor de riesgo de insuficiencia cardíaca y por ende de mortalidad. Entonces, frente a esta correlación, nosotros, en realidad, el planteo un poquito que nos hacíamos con Facundo cuando armamos un poquito es si la falta de ejercicio es la causa y el ejercicio es el tratamiento. Y bueno, la realidad es que uno puede poner una balanza donde tenemos por un lado factores que nos tiran por un lado y para el otro, y obviamente lo que nos resta, digamos, como si esto es la causa, es parte del tratamiento y más, sabemos que la inactividad provoca esta atrofia, la reducción del rendimiento, la reducción del tamaño del cámara, la disminución de la capacidad de adaptarnos, y obviamente esto es un predictor, pero por otro lado, muy a favor, también que tenemos que si hacemos actividad física, la actividad física se asocia a una mayor masa, a un mayor volumen, a un mayor gasto, mayor consumo y obviamente a menor número de eventos. Entonces esto nos lleva a plantearnos si la deficiencia de ejercicio la debemos considerar como parte de este amplio fenotipo tan amplio que hay dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI preservada. La realidad, independientemente de si es parte del fenotipo, si es parte del tratamiento, o es simplemente un factor de riesgo, o es todo eso, estos pacientes, su síntoma principal y su motivo de consulta y por lo que nosotros los abordamos, es por lo que mencionó Jorge y por lo que mencionó Facundo, que es por su disnea y por su intolerancia al ejercicio. La realidad es que en este disparador de intolerancia al ejercicio, ¿sí? Nosotros sabemos que a partir de ahí tenemos la fatiga, la incapacidad para hacer actividad, esto te lleva a la mala calidad de vida, resultados adversos, empeora el pronóstico, y que si nosotros no cortamos esa intolerancia, no tenemos la mejoría de los endpoints terapéuticos primarios, que es la disminución de la hospitalización, la calidad de vida y la morbilidad. Entonces, esto nos dice que de la mano está que la intolerancia está estrechamente relacionado con esta mala calidad de vida, el mayor número de hospitalizaciones y la alta mortalidad. Entonces, nosotros, si nos planteamos un poco, esto lo voy a ir muy rápido porque ya lo mencionó perfectamente Facundo, Jorge también mencionó, bibliografía que agarremos de quiénes son las causas en este tipo de pacientes o generadores que generan esta disnea o esta intolerancia, sabemos que es multifactorial. Independientemente de la bibliografía que agarremos, este es el trabajo del Bono, pero si agarramos el statement de la AJA y la ACC del 2023, es exactamente lo mismo. Los pueden ordenar como factores directos y factores indirectos en este grupo de pacientes, por supuesto, o factores respiratorios, factores cardiológicos, factores indirectos o factores periféricos, y obviamente un apartado especial
el rol del músculo esquelético en este grupo de pacientes. Entonces, claro, tenemos todos que esto es multifactorial y obviamente todas estas herramientas, como mencionó Jorge, nos van a orientar, sobre todo el consumo, a saber un poco más de dónde viene esta intolerancia o si viene de varios lados, ¿sí? Entonces, si vamos apuntando a la parte cardiológica propiamente dicho, y esta imagen la mostró Facundo, ¿sí? ¿Por qué se plantea esto? Porque si pasamos al revés, desde el extremo del corazón del atleta, con este músculo complaciente, con un alto cardiofitness, ¿sí? Que tiene un bajo riesgo de tener insuficiencia cardíaca con fe preservada, al punto contrario de este corazón chico, poco complaciente del paciente sedentario. Entonces, en este curso que tenemos ahí, ¿sí? Nosotros nos planteamos entre el paciente con IC con fe preservada y el corazón del atleta, la causa de disnea, en realidad, si nos ponemos a ver, es el gasto cardíaco insuficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Por la mayor demanda, la acumulación, mayor presión, y eso te genera la disnea. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia entre uno y otro, además de todo lo que se mencionó previamente, es la diferente carga que te la genera la disnea y, por supuesto, todas las comorbilidades, que ahí es donde vamos a entrar un poco más, que tiene este grupo de pacientes, ¿sí? Entonces, básicamente es a la diferente carga a la que se va a generar la disnea, más allá que la fisiopatogenia, entre comillas, por la que se genera sea la misma, las comorbilidades van a jugar un rol muy importante, ¿sí? Entonces, nosotros si nos ordenamos a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio, y para hacer un poquito solamente de evidencia, si este trabajo ya tiene varios años, un trabajo publicado en JACA hace más de 10 años, con trabajo con ejercicio físico de resistencia, ¿sí? Y lo que vemos, si bien fue un trabajo chico, mostró que el ejercicio en el grupo de pacientes que realizan ejercicio versus el grupo control, el ejercicio tuvo un efecto muy favorable a nivel de la función diastólica, ¿sí? A nivel de la función diastólica, ni hablar a nivel de la calidad de vida, ni hablar a nivel del consumo, ¿sí? Del pico de V2 máximo, ¿sí? Y ni hablar a nivel de la capacidad funcional. Esto se vio en cuanto empezó el ejercicio, ¿sí? Pero no se sostuvo a largo plazo. Es decir, cuando el paciente terminaba los 3 meses de ejercicio físico, todos estos efectos volvían como a su parte basal, digamos, al estado basal que tenían previo a realizar el ejercicio de fuerza. Ya un poquito más cercanos a la fecha y en una población bien típica, ¿sí? Con IC con fe preservada, o sea, 120 más mujeres, con una edad, justamente que hablábamos de que esto es una enfermedad del anciano o de la gente más grande, ¿sí? Que si bien este trabajo, también publicado en JAMA hace 2, 3 años, ¿sí? Era para comparar el tipo de trabajo aeróbico que hacían estos pacientes, ¿sí? Que era HIIT versus moderado continuo de trabajo aeróbico, con sesiones de más o menos 40 minutos, versus solamente conserjería, lo que se vio fue una clara diferencia en la mejoría del pico de V2 máximo, independientemente del tipo de trabajo aeróbico que hicieran, ¿sí? En comparación a no realizar trabajo. Pero concluyeron también en este trabajo, si bien hubo todas estas mejorías y fueron significativos, estos efectos no se prolongaron en el tiempo porque los pacientes, digamos, si el paciente continúa en su casa, supuestamente realizando el ejercicio, ¿sí? Nosotros dijimos, tenemos los respiratorios, los cardiológicos, los indirectos, anemia, obesidad, diabetes, hipertensión. Podemos hacer todo un webinar aparte hablando de todos los beneficios y el rol que juega el ejercicio en este grupo de pacientes con todos estos cofactores, ¿sí? Pero sabemos que el efecto es totalmente beneficioso en la reducción y mejoría de todos estos parámetros. Y un apartado especial para el músculo esquelético. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que todos estos pacientes con insuficiencia cardíaca, sea con FEI preservada o sea con FEI deteriorada, tienen la famosa miopatía. Y esta miopatía, por esa deficiencia, digamos, por este agotamiento rápido que tienen en ese ATP a nivel de este músculo esquelético en cuanto empiezan a hacer ejercicio, es bien característico y es uno de los digamos, es uno de los principales en generadores de esta fatiga, digamos, o esta intolerancia. Entonces, este trabajo es muy interesante, Roque, vos en su momento creo que lo mostraste en alguna charla, pero nos habla realmente del rol del ejercicio más allá del reductor de los factores de riesgo tradicionales.
y sobre todo el rol que tiene en este grupo particular de pacientes en el que estamos hablando ahora. ¿Y por qué? Porque sabemos que este grupo de pacientes, hablamos de tendinopatía que tiene, la mencioné yo, la mencionaron tanto Facundo como Jorge previamente, ¿sí? Sabemos que tienen un volumen muscular mucho más bajo, con una menor fuerza y esa fragilidad característica. Pero el rol, digamos, el eje principal de estos pacientes son pacientes inflamados, entre comillas. ¿Y por qué? Pues son pacientes que se inflaman, es lo que desencadena mucho de los síntomas que van a tener después. Y esta sarcopenia, que generalmente, digamos, que tienen todos estos pacientes con una calidad de un músculo por la infiltración adipositaria, por la disregulación de la adipoquina, que, digamos, forman este círculo vicioso a nivel de la disfunción endotelial, insulina y demás, el rol del ejercicio reposiciona al ejercicio como un antiinflamatorio para cortar todo este círculo o para beneficiar o atenuar todo este círculo, ¿sí? Y además, este trabajo lo que hace es una visión un poquito más holística del rol antiinflamatorio del ejercicio. ¿Y por qué? Porque no solo reprotagoniza, por decirlo, o reacomoda el rol antiinflamatorio del ejercicio, sino que también le da otro lugar a nivel, por ejemplo, digestivo, ¿sí? A nivel de fomentador de la microbiota intestinal. Entonces, nos hace dar una visión un poquito más holística del rol del ejercicio, digamos, que ocupa en este tipo de pacientes y para el manejo fundamental de los pacientes con IC con FEI preservada, ¿sí? Entonces, para cerrar un poquito los ejercicios, digamos, cuáles son a grandes rasgos, digamos, los efectos y los beneficios del ejercicio en este grupo de pacientes. Y bueno, la realidad que a nivel cardíaco, yo mostré un trabajo, podemos mostrar 20 trabajos a nivel del músculo cardíaco, la realidad es que hay trabajos en el que yo mostré da un efecto beneficioso, pero hay trabajos que dan neutrales, entonces no podemos afirmar que el efecto es 100% directo sobre el músculo cardíaco, ¿sí? Porque hay trabajos que muestran una cosa y otros que muestran otra, pero sí sabemos que a nivel serían los endpoints primarios, hospitalizaciones y mortalidad. A nivel mortalidad nos pasa la misma situación, pero a nivel hospitalización, la realidad es que esta imagen está del último statement del ACC del AJA del 2023, en este grupo de pacientes del rol del ejercicio en pacientes con IC, con FEI preservada, al nivel de las hospitalizaciones, esto con el Cochrane de este año, en mayo de este año, incluyeron 6 nuevos trabajos con IC, con FEI preservada y ejercicio, creo que las hospitalizaciones sí tienen una reducción significativa con la intervención del ejercicio de la rehabilitación cardíaca en este grupo de pacientes. Por otro lado, a nivel de la calidad de vida, sí, igual también cambió porque antes nos daba neutral el Minnesota Living en este grupo puntual de insuficiencia con FEI preservada y ya tenemos evidencia para decir que no solo es a nivel de los con FEI deteriorados, sino a nivel FEI preservada también, o sea que tenemos un efecto beneficioso, pero el rol fundamental sigue teniéndolo en este grupo de pacientes, quien el músculo esquelético, ¿sí? Y los efectos periféricos. Y una de las teorías que explicarían esto sería que básicamente este músculo esquelético, más allá de lo que hablamos, el músculo esquelético, a diferencia del cardíaco, es un músculo más plástico y que responde mucho más rápido a los efectos del ejercicio, ¿sí? Y de la mano con esto viene la mejora a nivel del pico de O2, la tolerancia al ejercicio, el test de caminata y demás. Entonces, mejorando toda esta calidad y este músculo periférico, este músculo esquelético y los efectos periféricos, tenemos una mejora de la capacidad de ejercicio y por ende, de la mano de eso, tenemos una mejora de la calidad de vida. Pero la realidad, que yo también pienso que no estoy del todo de acuerdo con este gráfico, que si bien está publicado en ACC y en AJA, no son los efectos del ejercicio, sino son los efectos de la rehabilitación cardíaca. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque justamente los trabajos que yo mostré recalcan que los beneficios no se sostienen a largo plazo cuando el paciente deja de estar controlado. Y si nosotros inicialmente dijimos que este grupo de pacientes es un grupo muy heterogéneo y con características muy particulares, no podemos decir que el ejercicio físico general los va a mejorar, sino un ejercicio físico controlado, puntualizado, dirigido y específico para cada paciente con esta patología. Entonces, no es el ejercicio físico, sino es el conjunto de una rehabilitación cardíaca que tiene como eje central el ejercicio físico controlado, por supuesto, pero que el paciente está dentro del programa, porque si no, claramente la evidencia nos mostró
que los beneficios no se sostienen a largo ni a mediano, ni siquiera a plazo, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, nosotros sabemos que existen a nivel de la terapéutica, que conocemos los famosos 5 fantásticos en la insuficiencia cardíaca con FEI deteriorada. Pero con FEI preservada, ¿qué es lo que tenemos actualmente, hoy por hoy? Y bueno, la realidad es que los ARNI, sí, tenemos en realidad una evidencia, en realidad está un poco neutral. Sabemos que en mujeres tiene mejor efecto que en hombres. Sabemos que con FEI entre 45 y 50, creo que son los trabajos más, sí tendría un efecto beneficioso, pero la realidad es que global, todavía el global de los trabajos sigue siendo relativamente neutral. De los beta-bloqueantes, justamente Facundo mencionó algo de esto, a nivel de la parte cronotrópica de estos pacientes, ¿sí? La incompetencia que tienen, pero sabemos que los trabajos son neutrales globalmente. A nivel de los receptores mineralocorticoides, y la realidad es que, bueno, probablemente ahora en una semanita en el europeo se presente Fine Arts con finesterones y sabemos que promete en este grupo de pacientes con FEI preserva tener un buen resultado, pero la realidad es que todavía sigue con una incógnita. Lo que sí sabemos es que los inhibidores CGLT2 sí tienen un efecto totalmente beneficioso en este grupo puntual de pacientes, y justamente el efecto beneficioso es por su efecto antiinflamatorio, ¿sí? Y lo que tenemos sin duda evidencia, y basta desde hace más de 10, 15 años, que es lo que yo mostré hace un rato, es los efectos beneficiosos de la rehabilitación cardíaca en este grupo de pacientes. Entonces esto nos debe llevar a plantearnos a nosotros realmente que si sabemos que esto genera un efecto y es parte fundamental del tratamiento, y ya sabemos los efectos beneficiosos, lo que debemos apuntar al tratamiento es entender un poquito más la fisiopatogenia y la respuesta del ejercicio de estos pacientes. Y por supuesto, sin olvidarnos qué quiere y qué necesita este grupo de pacientes. Y para cerrar, yo esta imagen la mostré en FAC hace poquito, realmente porque creo que tiene una connotación muy importante para los que hacemos asistencialismo y rehabilitación a diario, que es qué quiere el paciente con insuficiencia cardíaca. Y fíjense, si bien ya tiene varios años esta publicación en la revista europea de insuficiencia cardíaca, una población que a grandes rasgos mayormente hipertensa, un gran porcentaje de diabéticos, el grupo de insuficiencia cardíaca al que estamos apuntando, ¿sí? Y muestra que independientemente de la expectativa de vida de este grupo de pacientes, sea 5, 6, 7 años, o sea 20 años, esos pacientes prefieren vivir mejor que vivir más. Y eso no nos lo debemos olvidar al momento de elegir la terapéutica del paciente, ¿sí? Entonces, para concluir, simplemente sabemos que la insuficiencia cardíaca con FEI preservada hoy por hoy puede ser más prevenible que tratarle, ¿sí? Y que en una proporción potencialmente significativa de pacientes, la falta de ejercicio contribuye al riesgo de insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Por otro lado, sabemos que la respuesta al ejercicio no es universal, y dado que estos pacientes con FEI preservada es un grupo tan heterogéneo, esto debe ser personalizado, controlado y supervisado. El ejercicio en este grupo de pacientes tiene un amplio beneficio, pero principalmente el efecto antiinflamatorio, más allá del hipolipemiante, antihipertensivo, hipoglucemiante y hasta antidepresivo. La respuesta y los beneficios del ejercicio y de la rehabilitación cardíaca se ven en pocas semanas, sobre todo a nivel de consumo, de mejor en el pico máximo de VO2 y en la calidad de vida. A las 12 semanas ya tenemos una mejoría totalmente cuantificable, ¿sí? Y por último, sabemos que la participación en los programas de rehabilitación aborda realmente las preferencias de los pacientes con IC con FEI preservada y mejora los síntomas, la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muy claro. Muchas gracias. También te darían los pacientes en ese énfasis que acabas de darle a la importancia de la calidad de vida. Creo que a medida que tengamos más evidencia y más tiempos de rehabilitación cardíaca sostenida en los pacientes, y los trabajos que tenemos tienen, en el mejor de los casos, un año de seguimiento. Así que eh, me parece que es muy importante remarcar la necesidad de que esto sea planteado como rehabilitación cardíaca y no simplemente como ejercicio. Yo creo que una de las de los grandes problemas que tenemos con la rehabilitación cardíaca es precisamente eso, que cuando se hace una guía muchas veces no se pone rehabilitación cardíaca, sino se pone
ejercicio, cuando en realidad todos los modelos sobre los que se trabajó es precisamente la rehabilitación cardíaca. Así que, excelente, Jiménez, muchas gracias. Y bueno, le vamos a dar ahora lugar a nuestros panelistas. Comencemos con la doctora Camila Bartoli Ríos, que es de Córdoba, que es especialista en cardiología y es staff del italiano, del grupo de insuficiencia cardíaca del italiano de Córdoba. Así que, Cami, Bueno, buenas noches y felicitaciones a los disertantes por excelentes charlas. Eh, la pregunta, una puntual para el doctor Prikovic, que nos habló del test cardiopulmonar y toda la información que nos aporta, cuando no tenemos esa herramienta, y ahí por ahí es más difícil poder diferenciar la disnea, de dónde viene, qué otra herramienta podríamos tener. Bueno, a ver, como te decía, la prueba te aporta información que vos podés usar para saber posible de dónde está impactando la disnea. Si el componente principalmente es por congestión, si el componente principalmente es por un déficit de relajación y en realidad no tiene congestión, si es desentrenamiento puro, o sea, la falta de trabajo muscular, que ves que un paciente que tiene un consumo pico muy rápido, pero en realidad hizo una prueba máxima o submáxima porque alcanzó muy rápido la frecuencia cardíaca, consumiendo muy poco oxígeno y que demora mucho tiempo en la recuperación. Eso te habla de que el componente es y no hace congestión, sin embargo el paciente paró por disnea y la prueba fue máxima. A vos eso te hace pensar de que el componente es predominantemente periférico y que es el trabajo de rehabilitación lo que realmente le va a mejorar en un trabajo muy progresivo, muy lento, porque seguramente con esa prueba Jimena va a tener que elaborarlo muchísimo porque arranca como desde muy abajo, digamos. Entonces son los pacientes que tenés que remarlo, empezar muy de a poco para que ir mejorando la tolerancia de forma muy progresiva. Por eso es que aplica, te orienta a la terapéutica, porque vos decís, en todos los pacientes la rehabilitación va a ser fundamental, pero en algún caso va a decir, acá tengo un componente de congestión que predomina, en este si no trabajo la relajación y la mejora en la distensibilidad, en este paciente sí o sí voy a buscar primero isquemia. Eso es lo que la prueba te puede aportar y que te sirve también después como para control terapéutico. Hiciste esa terapia y al cabo de un tiempo muchas veces sirve. Imagínate que también el paciente con función preservada muchas veces tienen un componente coronario y que por más que lo revascularice hay un componente de deterioro de la distensibilidad. Entonces, evaluar eso, cómo mejora progresivamente, si tenés que trabajar con una frecuencia cardíaca límite, por ejemplo, distinta posteriormente, son cosas donde la prueba te sirve al comienzo y te sirve en la evolución para ir haciendo los ajustes terapéuticos necesarios y seguir orientando el plan de rehabilitación. Claro, sí, la pregunta por ahí era, ¿y si no tenemos disponibles el test? Ah, perdón, me expresé mal. A ver, entendí mal. En la ergo- un ergo- un- a ver, toda prueba funcional te sirve. Lo que pasa es que esta te da mayor precisión. Una ergometría, la ergometría te va a servir mucho desde el punto de vista de ver el componente de frecuencia cardíaca, saber si hay si la prueba la fuiste llevando en forma progresiva. Lo que pasa es que en la prueba de esfuerzo tenés que sí o sí, en una ergometría sola, tenés que sí o sí trabajar con respetar un protocolo. Si no, la clase funcional no te sirve. Entonces, depende mucho de cómo elegiste bien el protocolo inicialmente y ahí tenés que orientarte con la información que tenés. Cómo responde con la frecuencia cardíaca, a partir de cómo responde, hacer mucho énfasis en la recuperación de esa frecuencia cardíaca, cuánto tarda. Entonces, si ahí puedes sacar algunos parámetros. Si llega a desaturar en algún momento, lo que pasa es que la desaturación es un parámetro más tardío, digamos, ¿no? Son los parámetros que te pueden llegar a servir. Obviamente, cambios en el electro, pero no es el punto, digamos. Para orientar la rehabilitación, esos parámetros te pueden ser útiles, especialmente la respuesta en la frecuencia y en la recuperación posterior. Y obviamente, el test de caminata de 6 minutos, el paciente con muy baja capacidad funcional, es un parámetro muy útil, sobre todo cuando vas a tomar algunos elementos de eso para que en la rehabilitación puedan decir, bueno, hasta acá tolero, desde acá arranco y desde acá lo empiezo a forzar un poquitito más, digamos. Bueno, Perdón, ¿puedo hacer un comentario a propósito de esto? Bueno, a propósito de tu pregunta, pues primero me parece
el test de ejercicio está muy subutilizado en nuestro medio, por lo menos acá en Tucumán. Hay una inercia médica en quedarse en el eco, ver cómo está la función diastólica y bueno, hacer una interpretación rápida de por qué tiene disnea o fatiga el paciente. Me parece que da una información súper valiosa. Y a propósito de tu pregunta, bueno, en ausencia de la posibilidad de hacer este test, el ecoestrés, evaluando algunos de los puntos que mencioné, el comportamiento de la función diastólica, el comportamiento de la fracción de eyección, la presión pulmonar en esfuerzo, la interdependencia ventricular con el ventrículo derecho, podría dar algo de información. Por supuesto que no vamos a poder valorar la parte periférica, que es un dato también que aporta el test de ejercicio, que no lo aporta el ecoestrés, pero también en la interpretación creo que tiene un rol importante el ecoestrés, que tampoco es utilizado en nuestro medio, ¿eh? Con mucha asiduidad. Ahí te agrego un detalle que es muy bueno, que no se hace en la Argentina, sí se hace en otros lados y que próximamente si lo podemos traer sería muy bueno, que es el ecoconsumo, ecoestrés consumo. Es una práctica que en otros lados se hace. Es cierto que la bicicleta, la camilla ergométrica, por ahí no cuesta más para que alcance los valores de esfuerzo muy significativos, pero la combinación de las variables funcionales que te da el consumo con las variables que te permite medir en forma directa el eco es una información infernal, muy, 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 muy práctica. Bueno, Ya lo muchas vamos a tener si lo quieres. gracias. Ya nos vas a tener que invitar a capacitarnos entonces. Bueno, vamos a darle lugar a nuestra última panelista, Natacha González, la doctora es de San Juan, es miembro del comité, expresidenta de nuestro comité, especialista en cardiología y medicina del deporte y referente nacional en rehabilitación cardiovascular y pulmonar. Así que, Nat, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Roque. Bueno, excelentes las disertaciones, la verdad que quedé admirada, me encantaron, me encantó el enfoque también que le dieron Jimé, Facundo, Jorge, muy, muy bueno. Yo les quería comentar, en la práctica nuestra, nosotros que estamos en la sala de rehabilitación, ahí estos pacientes con disnea son pacientes muy difíciles de sobrellevar y de que adhieran, ¿no?, al tratamiento, porque como tienen esta dificultad, muy baja capacidad funcional, son pacientes que los tenemos que trabajar en forma muy personalizada, incluirlos en los grupos, ¿no?, de ejercicio, pero bueno, por ahí cuesta bastante. Una preguntita les hago a los dos, a Jorge y a Facundo, en relación al método diagnóstico que ustedes utilizan. En la práctica, Jimé nos dijo que a partir de los 3 meses vemos mejoría, ¿no? Pero ustedes en los parámetros, ya sea en el ecoestrés o en la prueba, en el test cardiopulmonar, ¿a partir de qué momento ven las mejorías? Y Jorge, ¿en qué momento ves mejorías a nivel central y en qué momento vas viendo las mejorías a nivel periférico, cuando empezás con un tratamiento de rehabilitación? Nosotros eso lo hemos trabajado con Ale Amarilla y muchas veces los pacientes, dentro de las posibilidades, a partir después de los 3 meses, un poquito más, habitualmente entre el cuarto y el quinto mes, hacemos una nueva prueba de consumo y donde se ve que el paciente ya tiene una mejoría clínica sintomática con una mejor capacidad de ejercicio. La verdad que no lo tenemos medido como para decirte exactamente cuánto, pero que fueron mejorando, no necesariamente en el eco, pero sí con la tolerancia al ejercicio. Y sobre todo, hay que ver muchas cosas. Estos son pacientes que están, obviamente, con una intervención múltiple. Entonces, vemos una mejoría clínica, caída muchas veces de lo que era la congestión y tuvieron una optimización del tratamiento farmacológico, o sea, la intervención global que hace la rehabilitación. Y la verdad que la respuesta es muy buena en relativamente poco tiempo. Bueno, en mi Perdona, caso, sí, Jimena, sí. perdona, creo que eso va, disculpa que te interrumpa un segundo, Facundo, porque creo, Nati, que eso va muy de la mano de lo que nos dijo Jorge, que justamente la evidencia hoy todavía, nos guste o no, a los que hacemos rehabilitación, es a nivel de la capacidad de ejercicio, de la calidad de vida, además, pero Claro. no tenemos
nos guste o no, todavía evidencia, todavía a nivel mortalidad y a nivel de parámetros, que ahora Facundo nos va a decir ecocardiografía y más, hay hasta ahí. ¿Entendés? Entonces, creo que va de la mano un poco la respuesta a lo que tenemos la evidencia a nivel mundial, ¿me entendés? O sea, que es lo mismo que es lo que vemos, lo que hacemos rehabilitación cardíaca. El paciente, la calidad de vida la mejora, y eso lo saben. Y por algo, de hecho, el año pasado creo que fue que la Sociedad Europea de Cardiología aceptó, y la EMEA incluso, de que digamos, algunos de los tratamientos, digamos, que con que mejorara la calidad de vida, un fármaco que mejorara la calidad de vida ya podía estar aceptado. Entonces, evidentemente es otro parámetro tan importante como la mortalidad o como la hospitalización, ¿no? Disculpa, perdón Facundo que te interrumpí, pero creo que va de la mano lo que dijo Jorge a lo que nosotros vemos, ¿cierto? Sí, creo que dos palabritas. Algo importante también es agregar que a nosotros nos ha servido mucho el trabajo interdisciplinario con estos pacientes por la disnea y la baja capacidad funcional. O sea, la intervención de la parte de psicología y nutrición creo que es fundamental. Por eso esto que vos decías, que no solo el ejercicio, sino la intervención de todo el equipo, ¿no? De lo que es la rehabilitación cardíaca. Totalmente. Y bueno, a colación de lo que decían recién, bueno, lamento desilusionarlos, pero yo no tengo un seguimiento de pacientes que en rehabilitación, justamente por el bajo nivel de prescripción que tiene la rehabilitación en estos pacientes. Entonces no te puedo decir formalmente si hay cambios a nivel del eco. Lo que sí te puedo decir en forma más o menos empírica, que es impresionante la diferencia entre un paciente que ha entrenado toda su vida y llega a la vejez en cuanto a tamaño del ventrículo y función diastólica, con respecto a, sobre todo, mujeres con bajo entrenamiento, que llegan a cierta edad y tienen cavidades muy pequeñas y disfunción diastólica marcada. Y con respecto a lo que decía Jimena, la última diapositiva me parece que es esclarecedora. No tenemos que desesperarnos por bajarle la mortalidad a un paciente de 75, 80 años. Tenemos que intentar mejorar su calidad de vida. Digamos, yo me olvidaría de ese endpoint en cualquier estudio porque no tiene ningún sentido. Tenemos que hacerle caso a lo que quiere el paciente en este caso, que es llegar a una vejez saludable o lo más saludable posible. Dime, te hago una preguntita, ¿puede ser, Roque? Sí, por supuesto. Última, ¿cómo haces vos para mejorar la adherencia a de estos pacientes? ¿Cómo más o menos armás el protocolo? Bueno, en realidad, a nivel de adherencia, la realidad es que es muy relativa, ¿sí? Eso es cierto. El paciente generalmente va de la mano con que se sienta mejor, ¿sí? La adherencia. O sea, el paciente se siente mejor, sigue viniendo, y vos lo sabés, Nati, mejor que yo. Nosotros lo que hacemos, básicamente le vamos mostrando, digamos, nosotros en nuestro centro, que era un poco también lo que hacíamos cuando estábamos en otro lado, al paciente con una placa le vas mostrando, digamos, mira, antes, lo que vos hacías, simplemente con la prueba de esfuerzo, que nosotros se la repetimos cada 3 meses, siempre en estos pacientes, le vas mostrando en tablita, mira, antes te dio, aunque sea la diferencia, si antes hacía 5 METs y ahora haces 5.8 METs, se lo mostramos al paciente, porque a lo mejor casi no entienden ni siquiera qué es un MET, por más que uno se lo explique. El paciente siente, ay, mejoré un punto. Entonces, eso te da una pauta digamos, de adherencia, y en estos pacientes particularmente, que la mayoría están con un sobrepeso o obesidad, el rol de la Nutri es fundamental, ¿sí? Porque nos gusta o no, el paciente, más allá de que se sienta mejor, que se vea mejor y que se sienta más ágil, va todo de la mano en este mismo círculo vicioso, por decirlo de alguna manera. Te diré que es uno de los grupos donde más enfocamos el tema de la Nutri, ¿sí? Y el equipo multidisciplinar, pero el protocolo es ese, la prueba de esfuerzo cada 3 meses es igual, digamos, con FEI preservada o con FEI deteriorada. La verdad que no tenemos una diferencia entre una y otra, nosotros, en nuestro centro en particular, sino es para insuficiencia cardíaca en general, ¿no? Ah. Bueno, gracias a los panelistas por las presentaciones, las preguntas siempre muy atinadas y que terminan complementando los contenidos que ya se han dado inicialmente, así que buenísimo. Creo que como resumen, empezando con lo que nos dijo Facundo, que nos dio el pie para entender los mecanismos y cómo nos va a servir después el test cardiopulmonar para entender la fisiopatología
y hasta los síntomas del paciente y su eventual mejoría, hasta finalmente la revisión de Jime sobre cuál es el rol actual que tiene la rehabilitación, no digamos el ejercicio, porque hasta recién con lo que nos acaba de decir Jimena después de las preguntas de Nati, claramente es rehabilitación y no ejercicio lo que tenemos que prescribir. Yo creo que con el Comité de Cardiología del Ejercicio, entre el Comité de Cardiología del Ejercicio y el de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión, primero tenemos mucha historia en común, porque creo que muchos de los que estamos en el Comité de Cardiología del Ejercicio hemos pasado por el Comité de Insuficiencia Cardíaca, desde la época del fallido intento de eficacia que venimos con ideas en común. Ya le hemos planteado incluso al doctor Nazca la posibilidad de trabajar en algo de investigación. Creo que esta población es ideal, creo que estamos en el momento como para que esto se plantee de manera más seria y le devuelvo la invitación a Facundo, que inicialmente hablaba de que íbamos a salir juntos de acá los dos comités festejando y bueno, festejemos con una mesa conjunta en el próximo congreso. ¿No? Hipertensión pulmonar es otro tema en común que podría tranquilamente llevarnos de la mano. Así que bueno, les agradezco a toda la presencia y me despido deseándole a la doctora Lobo Márquez una muy pronta recuperación. Esperamos tenerla de vuelta acá con nosotros, como siempre, con todas sus pilas. Así que está hecha la invitación. Espero que este sea el primero de otros muchos pasos dados en conjunto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Tomo un segundo nomás como para recordar e invitar a todos que vamos a tener la posibilidad de tener otro evento de insuficiencia cardíaca y de ejercicio mañana con la presencia del doctor Paul Thompson, que es un profesor emérito de Connecticut, que va a estar en Corrientes y donde bueno, va a estar también Roque acompañándonos, así que esperamos la presencia de todos, lo vamos a poder estar invitando vía FAQ, van a poder ver el link. Así que lo esperamos mañana. Gracias. Gracias. Y antes de que me corte la cabeza la presidenta del comité, no se olviden que los esperamos en septiembre en Tucumán. No fallen, porque si no me cuesta a mí la vida. Bueno, nos vemos, Éxitos. gente. Chau, chau. Weekend de ejercicio. Bye Que bye. estén bien.